Vamos a abrir un turno de palabra. Agradecer a Eduardo la presentación, ¿no? Lo sugerente que ha sido, lo provocador, lo didáctico también, todo lo que nos ha mostrado, porque de ahí tenemos muchas posibilidades de irnos hacia ciertos debates que nos ha dejado ahí para ver por dónde. Voy a dar un turno de palabra cerrado, 3 palabras, en función de un poco de las preguntas. Por favor, si pido, y lo pido de verdad, intentar concreción. Podemos reflexionar de algo concreto, aportar una reflexión, pero intentar concreción en la pregunta o en el comentario, o sea, una reflexión, pero también intentar concretarla lo más posible, porque somos muchas y muchos, y para intentar tener las más posibilidades de intervenciones, ¿vale? Una allí, alguna más, para allá. Vale, compañero, por favor, intenta decirlo bastante alto para que te escuchemos. ¿O no? No sé yo, ¿eh? No. Mejor si me hablo alto. Sí. Si no, al responder, intentamos captar un poco la pregunta para que también se Bueno, en primer lugar quería agradecerle la exposición que ha hecho, que de verdad la veo muy educativa y me invita mucho a reflexionar sobre cosas que no me había planteado. Yo quería quería preguntarle su opinión personal sobre una cuestión, porque he escuchado muchas intervenciones de líderes sudamericanos respecto, genéricos, sobre todo también en foros internacionales, y en muchas ocasiones he visto a líderes como por ejemplo Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, incluir muchos más conceptos relativos a la naturaleza, a la importancia de la madre tierra, y quizás a veces también con una reminiscencia más indigenista, y mucho más que incluso, o diría yo, en mi opinión al menos, que otros líderes como Peña Nieto o Santos. No sé exactamente si se puede establecer que exista una comparación, pero me preguntaba si usted cree que ese tipo de discursos de una línea oficial que contradicen lo que luego en la práctica se realiza, y si se respeta realmente modelos de desarrollo más acorde a lo que ha expuesto usted aquí, realmente abren la mente, hacen más permeable estas nuevas alternativas al desarrollo, o por el contrario induce a la gente a quizá un conformismo mayor con este tipo de política y cómo se desarrollan de un modo contradictorio. Siento haber sido. Aquí había 2 intervenciones. Está el compañero de detrás y luego Jorge. Yo realmente me han salido varias preguntas. La primera de ellas tenía que ver con un artículo que yo había leído, que había escrito usted sobre el regionalismo abierto. Bueno, que había visto sobre el regionalismo abierto. Entonces, leí cierta información, por lo visto el regionalismo abierto era algo así como un proceso de integración, así orientado tipo Unión Europea, y por lo visto hacer parte proponía un proceso ahora de cooperación. Entonces, por lo que yo leí, usted era crítico tanto con el regionalismo abierto como con la cooperación. Entonces, me gustaría saber qué alternativa de globalización propone usted, o por qué usted es tan crítico con el regionalismo abierto y la cooperación. Pero ese no es el tema de esta charla. Me están haciendo trampa preguntándome de un artículo. Bueno, acá te veo algo sobre globalización, etcétera, digo, bueno, eso no me importa. Y bueno, respecto a lo de la charla, usted ha hablado sobre reconocer los valores de la naturaleza, el ejemplo que usted ha puesto de la montaña, etcétera. Entonces, todo eso a fin de cuentas es extractivismo, es decir, ¿dónde nosotros estableceríamos los límites para saber cuándo, por ejemplo, explotar un yacimiento, etcétera, o cuándo realmente hemos de reconocer esos derechos, o hasta qué punto? Y bueno, una última cuestión ya era por puro interés sobre saber cómo están transcurriendo las cosas en Ecuador al incluir el concepto de buen vivir en su constitución. Una última, cerramos aquí, y ahora la siguiente teníamos aquí una más. Luego ya cerramos estas 3 porque hay muchas cosas en tintero, y luego abrimos otra vez para el primero. Muchas gracias, Eduardo, por la magnífica charla. Mi pregunta es sobre la idea de buen vivir como idea de alternativa al desarrollo y paralelismos, que a lo mejor me estoy llevando al tema, a la discusión tipo 1 o tipo 2. Si lo estoy haciendo, por favor, avísame. ¿Qué paralelismo podríamos encontrar con esa idea de buen vivir
y la ideología de anarquismo primitivista. Y después otras dos cuestiones que siempre me han redundado un poquito intelectualmente. Paralelismo con la idea, bueno, con estas obras tipo Lo pequeño es hermoso de Schumacher o Economía de la Edad de Piedra de Marshall Saris. Es decir, ¿esto está encaminado por lo que estos autores comentaban y abusando ya con el Ubuntu? Con la idea esta, si podríamos encontrar más paralelismos, divergencias, convergencias, que es una discusión que hemos tenido siempre Fernando y yo. Gracias. Bueno, voy a empezar por la primera. Yo entiendo la pregunta que tú me haces. Ahora, vamos a hacer un poco de ejercicio postdesarrollista sobre tu pregunta. Ir a las raíces. A mí me impacta mucho eso que tú decís. El presidente habla y si lo que habla influye sobre la gente. El discurso oficialista. Sí, está claro, sí, lo comprendo. Yo te iba a decir que lo que sucede allí es exactamente la inversa. Los presidentes tienen que hablar de ese tema porque es la demanda social que se lo exige. Entonces, ¿qué sucede? La demanda social le exige, bueno, manténgase fiel al mandato de proteger la naturaleza. Como el Poder Ejecutivo no lo puede llevar a la práctica, porque si lo llevaría a la práctica no sería extractivista. Ser extractivista implica violar buena parte de los derechos de la naturaleza. Como no puede llevar a la práctica, lo único que le queda al presidente es hablar, radicalizar el discurso. ¿Cuál es la vía salida para radicalizar el discurso? Convertir a los derechos de la naturaleza en un asunto planetario y que dejen de ser local. Entonces, el gobierno de Evo Morales, sobre todo, ha tomado el mandato de los derechos de la naturaleza locales y ha dicho, tenemos que luchar por los derechos de la madre tierra biosféricos, planetarios. Y ellos dicen, hasta que no termine el capitalismo mundial, nosotros no podemos hacer nada, porque somos un país muy pequeño, tenemos que seguir exportando materias primas. Entonces ha sido una solución muy bizarra, porque permite tener en los foros de Naciones Unidas un discurso de radicalidad contra el capitalismo muy alto, que a muchos de ustedes les encanta, pero para los que viven adentro de estos países, se mantienen las prácticas de extracción de recursos naturales, de impactos sociales y ambientales, similares a las de antes. Les digo más, desde el punto de vista original de la idea de la madre tierra es siempre local, porque a menos que ustedes hayan nacido en la Estación Espacial Orbital, nadie tiene noción de toda la biosfera. La noción de la naturaleza siempre es local, siempre tiene raíces, está enraizada. Incluso la idea original de madre tierra, de Pachamama, es una idea con domicilio, con dirección física. Cada comunidad tiene una locación territorial específica y es eso lo que se defiende. Entonces, la justicia planetaria es una consecuencia de defender millones de justicias ambientales locales. Se puede atacar el cambio climático global si se ataca en todas sus circunstancias locales. La consecuencia es global, no es a la inversa. Entonces, esa es la situación de varios de estos gobiernos. Hay una dislocación entre el discurso de invocación planetaria de los derechos de la madre tierra para legitimar y hacer tolerable una incapacidad de ejercer esas políticas a nivel local. Y eso es lo que sucede. La otra pregunta, lo del límite de los derechos de la naturaleza y demás. La noción de límite del buen vivir está muy clara. Te doy un ejemplo concreto. Nosotros proponemos una moratoria de la explotación minera de oro. Se suspende, nada de controlar la minera de oro, que haya minería sustentable, nada de eso. Prohibición total de la minería de oro. Límite claro. Entonces vienen los del desarrollo convencional, debate tipo 1, tipo 2. No, si no tenemos oro, colapsa la civilización industrial, porque nosotros necesitamos el oro para muchos usos de la industria. ¿En serio? Preguntamos nosotros. Averigüen. El mercado internacional del oro, el 90%
se usa para fines no industriales. Solo el 10% es para fines industriales. De ese 90%, el 45% se usa para hacer lingotes y monedas para el sector especulativo financiero. El otro 45% se utiliza para joyas, especialmente de nuevos ricos en la India y en China, que son los grandes consumidores de oro. Más de la mitad del comercio global de oro es oro reciclado, no necesita de nuevas minas. La minería de oro en América del Sur es de las minerías más nefastas, tanto a gran escala en manos de corporaciones como a pequeña escala en manos de mineros individuales que son los que destruyen la Amazonía y la contaminan con mercurio. No necesitamos hacer esa explotación. ¿Tenemos nosotros la obligación en América Latina de proveer oro para que unas señoras en China y en la India puedan lucir joyas cuando toman el té? No. ¿Va a colapsar la civilización industrial? No. Bueno, esos son los límites y de eso hay una larga lista que se pueden plantear. Hay una noción precisa de varios de estos límites. Jorge, no tengo idea de lo que es el anarquismo primitivista. Así, porque el anarquismo y primitivismo debe ser algo importante, me imagino, porque tú lo has preguntado, pero confieso mi ignorancia. Entonces, ahora, de estos otros autores, ¿no? Schumacher, etcétera, etcétera. Bueno, la promoción de la idea de buen vivir en general ha sido independiente de esos autores. Incluso ha sido independiente, por ejemplo, de toda la discusión sobre el biocentrismo que ha habido en Europa, en Estados Unidos. Y cuando tú hablas con los principales actores, personas involucradas, por ejemplo, en el debate constitucional en Bolivia y especialmente en Ecuador, ellos no sabían nada de la ecología profunda. Pero la sensibilidad y los conceptos son esencialmente los mismos. Schumacher tiene en Lo Pequeño es Hermoso pasajes donde uno ve esos intentos de salir del desarrollo. Entonces ha habido varios intentos de crear versiones, digamos, norteñas de buenos vivires, pero no es fácil. Me parece que el más completo, y yo los animo a ustedes revisen su obra, es Iván Illich. Iván Illich es un autor extraordinario y uno de sus libros, La convivencialidad, podría ser fácilmente catalogado como un intento norteño de promover una perspectiva de buen vivir en forma autónoma. Entonces la situación es que Schumacher, Illich, Arne Naes, etc., varios de ellos han sido intentos de salirse de la visión moderna, convencional, están en los márgenes, la critican, pero no han cuajado, no han cristalizado, no han generado movimientos de envergadura. El de América del Sur lo logró. Por ejemplo, la discusión más potente inicial sobre el buen vivir fue en Perú en los años 90, pero eso no resultó en un proceso de cambio político. No hubo cambio político en el cual la discusión de buen vivir se pudiera montar. En el caso de Bolivia y Ecuador, sí. La llegada de la izquierda al gobierno, y antes de que se transformaran en progresismo, permitió un diálogo fructífero con los que promovían la idea de buen vivir. Y eso resultó en que quedara plasmada, especialmente en el caso ecuatoriano, en la Constitución. Usted puede decir, ¿son casualidades de la vida? Sí, son casualidades de la vida, puede ser. Pero estaban los ingredientes listos, estaba el humor social listo, y ese cambio tuvo lugar. Entonces, de estos intentos hay varios en muchos lugares, y tiene que ver también con la pregunta anterior. Yo tengo la impresión de que la mayoría de la gente le gustaría ir en esa dirección, porque la mayoría de la gente está cansada de malos servicios en las ciudades, de la contaminación, alimentos pobres, vida de locos, etc. También hay que hacer una reflexión dentro de los movimientos sociales que promueven alternativas al desarrollo, que a veces son muy buenos en el eslogan, pero tienen muchas limitaciones en los planes prácticos de cómo ir ensayando salidas a gran escala, a escala de país o de conjunto de países, y que esas salidas sean entendibles para la mayoría. O sea, que si tú vas a un debate con el ministro de Economía de España, tú puedas defender un análogo al buen vivir en España y que el oyente promedio, que vive en una ciudad, que seguramente está más interesado en la pantalla plana y en el celular, pero también está cansado de su calidad de vida, entienda que es posible una alternativa y que es viable, y que no le horrorice ni le espante. Bueno, esa maduración para generar nuevas estrategias de salida, transiciones,
está en marcha en varios países de América del Sur. Y tiene repercusiones increíbles. ¿Puedo hacer un cuento? Que acaba de pasar hoy de tarde. En Perú, que es un país muy minero, a quienes proponen esto son acusados por la prensa convencional de ser terroristas, antidesarrollistas y prácticamente extremistas comunistas de izquierda, ¿no? Cuando en Ecuador, en Bolivia, como por ejemplo en Bolivia, el propio gobierno defiende una versión andina marxista-leninista, los que defienden las ideas de salida de transición del buen vivir son funcionales a los sectores neoliberales de derecha escondidos o infantiles. Entonces depende en qué país estén ustedes, el calificativo de ataque que reciben. Bueno, pero el cuento es que entonces en Perú, donde es la derecha que ataca esto fuertemente, la principal candidata de derecha, algo así como un Rajoy en clave femenina, acaba de decir hoy de tarde, increíble, que el principal proyecto minero de mayor discusión en los últimos años debe ser suspendido. Entonces, fíjense en ustedes, todo ese debate de tantos años lleva al diálogo político, a la confrontación política, hasta que incluso la derecha tenga que reconocer, no podemos seguir con esas estrategias mineras. Increíble. Yo estoy esperando a ver qué va a decir la Confederación Empresarial Peruana al conocer ese discurso. Entonces ustedes ven con este ejemplo un debate político muy potente, tenso y que involucra una y otra vez las bases de las estrategias de desarrollo. Una vez está en discusión eso, ¿para qué queremos crecer? ¿Sirve esto, estos desarrollos, estos bienestar? Vamos a hacer otra ronda. Ahora mismo hay 4, vamos a dar esas 4 y paramos un poco también para recibir contestaciones. La última, el señor de rojo y el chaleco negro. Voy. Solo para el show. Por la percepción que tenéis en América Latina en relación al movimiento decrecentista, que por lo que has contado hay muchas similitudes, ¿no? Evidentemente el contexto es diferente y las estrategias son diferentes, pero sí que he visto en los planteamientos teóricos muchas similitudes, ¿no? Entonces me gustaría que me contaras eso, qué percepción tienes, ¿no? O tenéis en América Latina sobre el movimiento decrecentista. Allí había otras dos, o sea, como vamos a respetar las 4, aunque tú estabas antes, ya hacemos aquellas dos para que no se pase y luego ya termina. Habías dicho que tu percepción es que la mayoría de la gente a nivel mundial está cansada de este modelo de desarrollo, pero los discursos de los países, digamos los dirigentes de las economías emergentes, en las últimas cumbres climáticas, es todo lo contrario. Sí. Es decir, como vosotros los países del norte os habéis tirado 300 años aquí extrayendo y creciendo a costa de nosotros, ahora nosotros también tenemos derecho a crecer. Sí. Eso es lo que no... Es decir, que no todo un tercio de la población mundial como es China puede tener un frigorífico. El ser humano es un bicho muy contradictorio. Sí, es así. La gente quiere el televisor de plasma, pero también está hastiado de estar encerrado en un bus 1 hora de ida y 1 hora de vuelta al trabajo. Sí. La gente quiere cierto nivel de capitalismo, pero le parece espantosa la comida que come. La gente quiere la buena vida, pero le obligan a trabajar 60 horas por semana, 80 horas por semana. Es así. Sí, eso es uno de los grandes dramas. Por eso también hay una tarea para nosotros, generar modelos que realmente muevan a las mayorías. Y también está en nuestro deber tirar de las orejas del liderazgo político, porque si tenemos líderes políticos que en la etapa de las campañas prometen el cambio, pero a los 2 minutos
que llegan a la oficina hacen lo contrario. ¿Qué es eso? Buenas tardes. Usted habló sobre el tema de las nuevas alternativas de desarrollo como es el buen vivir y puso de ejemplo un poco lo que pasa en Perú, ¿no? Pero yo, digamos, a su pensar, si bien es cierto, hay una resistencia a este desarrollo, a este tema del fomento de la minería, pero también existe un doble discurso del Estado, ¿no? O un Estado pasivo que no toma una acción concreta. Entonces, ¿cómo hacer que estas alternativas de desarrollo salgan a flote, ¿no? ¿Cómo hacer de que, como usted decía, esta población pueda tener un discurso que convenza a más personas y llegue a diferentes estados, que pueda llegar a poco a poco procederse? Porque igual en Perú, así como ha pasado lo de Cajamarca, también pasa en Arequipa y esto va a seguir creciendo un poco los movimientos sociales y la resistencia. Sí, sí. Y tenemos la última aquí, que está... Nos alegramos que hayas estado por la mañana, no te has cansado, es un buen síntoma. El que estés aquí por la tarde. Repito. Bueno, me pongo un poco nervioso, a ver si suelto. Hablando de conflicto socioambiental, ¿no? Eduardo, cuando hablas de sentir pensar, a mí me conmueve un poco las imágenes que hemos visto de alrededor del conflicto que provocan toda esta industria extractiva, ¿no? Y la pregunta es que, bueno, que desde la universidad o desde la academia, ¿qué esfuerzos o qué visiones conoces o podemos ver sobre los procesos de defensa del territorio, ¿no? Sobre los procesos de reterritorialización, en lo que, bueno, pues cuando se une el ecocidio, ¿no? O sea, todos estos procesos de defensa del territorio cuando llevan muertos, cuando llevan desaparecidos, cuando lleva pues al lado una tremenda violencia política, ¿no? ¿Qué aportaciones se puede dar para fortalecer o para minimizar los efectos de estos megaproyectos en lo local, ¿no? Bien. Es la pregunta. Bueno, voy a tomar las 3 preguntas que no contesté, porque la del compañero era tan interesante y es cierta esa contradicción que ya se la contesté en el momento. De crecimiento. Depende de cómo ustedes entiendan de crecimiento. Cuando yo vengo a España me parece que uno de los más conocidos en el tema de crecimiento es Carlitos Taibo, con sus libros, ¿no? Entonces, en varios de los libros hay unas concepciones básicas compartibles. Después tenemos otra corriente que es Latouche. Latouche lejos del buen vivir. O sea, Latouche es una crítica al desarrollo y poco más. Es más, si ustedes revisan los libros de Latouche, cuando él presenta las alternativas con los circulitos de reciclar, reusar, etc., me parece que la discusión de alternativas está ya mucho más sofisticada que lo de reciclar, reusar, reutilizar. Y usted no va a ver ningún debate de los latouchianos sobre temas de valoración, por ejemplo. No, está fuera de la escala. Y toda la crítica de Latouche es una crítica dentro de la modernidad, de la propia modernidad, que no sabe qué hacer con otras culturas. Es una crítica muy afrancesada que se mira hacia adentro. Entonces, no, ahí no vemos. Y después tienen una vertiente más académica que está expresada en el grupo que está en la Universidad Autónoma de Barcelona, que esa sí es un poco más detallada. Ustedes van a ver algunas de sus ideas en un libro reciente que sacó la editorial Icaria, que se llama Vocabulario de Crecimiento, o de Crecimiento, un vocabulario para una nueva era, que es muy interesante. Entonces yo les diría que el buen vivir ustedes tienen que pensarlo como una categoría de nivel superior tipo democracia o justicia, que habrá varias interpretaciones adentro y está en construcción, no genera una definición automática. Y el de crecimiento
sería 2, 3 planos más abajo algunos componentes instrumentales, algunos de los cuales tienen que ver con el buen vivir. Por ejemplo, en el decrecimiento tampoco hay una discusión sobre valoración. Pero no es que ellos estén en contra, están abiertos a esto. De hecho, yo estuve el lunes con ellos en un seminario. Es que no han entrado por ahí. Y sí hay un problema con la palabra. El buen vivir sería una mirada a crecimiento. El crecimiento no está dentro de la lógica del buen vivir, sea para achicarse o sea para agrandarse. No es una categoría organizadora. Entonces el buen vivir es a crecimiento. Cuando yo sigo estrategias orientadas al buen vivir, capaz que hay sectores que van a crecer. Por ejemplo, si yo tengo que promover salud o educación, tal vez esos sectores crezcan. Pero está claro que del buen vivir va a haber sectores de consumo opulente que generan mucho impacto ambiental que tienen que decrecer. Entonces el buen vivir habrá cosas que crecen, cosas que no crecen. No nos interesa el crecimiento. Y después me parece que el buen vivir tiene un problema importante con el nombre. O sea, comparto el espíritu de ellos y tengo amistad con varios de ellos, de los que están, por ejemplo, en Barcelona. Es que ustedes no pueden ir a una comunidad pobre a decirle, mire, vamos a decrecer. Porque tenemos que reconocer que esto está arraigado profundamente en nuestras culturas. Entonces ustedes van a una comunidad pobre en cualquier país sudamericano, y sospecho lo mismo en España, y le dicen, miren, vamos a decrecer. Van a tener problemas, no va a funcionar. Si quieren intentarlo, sean felices, inténtenlo. Bueno, esta última pregunta del rol de la academia me parece súper importante. En general las universidades son todas pro desarrollo y pro extractivismo. Los académicos que plantean estas discusiones son académicos minoritarios y que a veces son hostigados dentro de las universidades. Y les va mal. Y tienen toda mi solidaridad. Y les va mal. O sea, tienen dificultades en acceder a puestos estables, no les conceden cursos. Y eso es otra de las cosas tristes que ha pasado con el desarrollo, donde la universidad se ha convertido más bien en un centro de entrenamiento técnico. Son como centros tecnológicos. Entonces ustedes los entrenan en ciertas tecnologías, pero perdió la capacidad en buena medida de pensamiento crítico autónomo. Y la moda esta de los journals en inglés y de las revistas arbitradas, yo también soy un bicho contradictorio, cada tanto publico en ellos, pero lo que hace es agravar todavía más esto, porque ustedes imagínense cómo van a promover el buen vivir o incluso el decrecimiento si sus principales productos de reflexión están escritos en inglés en un journal, en una revista, donde la suscripción a la revista tal vez salga $500 o bajarse una copia de ese artículo le salga $20 o $30. No va a tener ninguna repercusión. Y eso pasa también en América del Sur. Yo una vez tuve una reunión con un grupo de estudios rurales en Colombia que editaban una revista muy famosa de estudios rurales en Colombia que se leía en todo el continente. Y la usaban las federaciones de agricultores, de campesinos, etc. Una revista que acompañaba los debates públicos y además proveía material de investigación que nutría nuevos debates públicos, como debe ser. Entonces los editores me contaban, vino la moda de los journals. Bueno, entonces tengo que pasar a sistema de evaluación de arbitraje, a publicar en inglés, y somos la revista con el mejor nivel de estándar, estamos en lo más alto en el Citation Index y en los rankings de citaciones del mundo para el contexto latinoamericano, pero nadie los lee en Colombia. Nadie. Si no me creen, tengo otro cuento para ustedes. Nosotros durante varios años trabajamos para el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y hicimos un estudio sectorial muy grande de la dimensión ambiental en el proceso de integración en el Mercosur. Entonces, uno de los trabajos colaterales de eso fue hacer una revisión de todo el sistema de áreas protegidas y conservación de biodiversidad en los países del Mercosur. Y uno de nuestros colaboradores, que era un investigador joven, como muchos de los de acá, él necesitaba para su currículum publicar en un journal. Entonces publicamos esos resultados en un journal muy prestigioso británico. Y yo le decía, mira, esto no va a tener ninguna repercusión
en los gobiernos de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. Ninguna. No, pero que este journal es maravilloso, que en Londres, Inglaterra, la reina, el inglés, etc. Salió en el journal. Fuimos a la reunión de ministros del ambiente de los países del Mercosur, repartimos el paper en inglés, ni lo leyeron. Cero. A la siguiente reunión yo preparé un repartido en castellano, más tipo repartido de prensa. Títulos grandes, un resumen, fotos, el mapa, como un documento de trabajo de clases de nuestro centro, y con un lenguaje un poquito más accesible, pero casi una traducción literal del artículo en inglés en el journal. Le repartimos eso a los ministros. Lo leyeron en el almuerzo, escándalo. Viene el ministro de Brasil. No, que ustedes acá nos pusieron bajo en el rating porque esto y lo otro, aquello. Bueno, esa es la práctica, la sal y pimienta que yo quisiera transmitirles a ustedes. Hay un debate político, un debate ciudadano que no pasa por ciertas exigencias del mundo académico actual. Es más, el mundo académico actual les impone exigencias y los disocia de ese debate. Es por lo menos lo que yo veo en varios países y en varios continentes. Pero sin embargo necesitamos del ámbito académico, porque la universidad tiene conocimientos, saberes, infraestructura, bibliotecas, gente joven con energía, pueden hacer tesis maravillosas sobre problemas no abordados, que esas tesis se conozcan y así sucesivamente. Entonces es una relación de necesidad y a la vez el llamado a que es necesario reconvertir también el aparato universitario, reconvertir los espacios universitarios y recuperar parte de aquellas viejas tradiciones de crítica y de anarquismo primitivista, si querés, que había en la universidad. Un último turno de palabra, quizá una o dos intervenciones. Hay una por allí al final, seguro. Bueno, ha habido 3, hay 4. Si intentamos ser sintéticos todos, ya 4 lo dejo, lo siento. Intentamos ser sintéticos, entramos los 4 y si somos muy sintéticos, podemos encontrar. Pero es que depende luego de cada turno, algunos se mienten y hay varias preguntas. La compañera por allí y luego la compañera y terminamos por aquí. Buenas tardes, muchas gracias por... Un poco más alto, por favor. No, me quedó la pregunta de Perú, perdón. Lo de Perú yo tal vez no me expresé bien. Mirá, en Perú no... lo que yo quise decir con el ejemplo peruano es que la incidencia de grupos minoritarios que reclamaban visiones compatibles con el buen vivir genera respuestas de la política convencional. Eso es lo que quiero decir. Pero Perú está muy lejos de tener la misma discusión que hay, por ejemplo, en Ecuador o en Bolivia. Por todo lo que tú has dicho, que es tal cual, es así. Es un extractivismo conservador donde el Estado es funcional a las empresas privadas transnacionales para promover el extractivismo. Entonces todavía hay menos opciones para discutir estos temas. Listo. Buenas tardes, gracias por la conferencia. Mi pregunta iba más bien encaminada a lo que tú acabas de decir. O sea, si bien es cierto a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, lo que tú nos comentabas, de Perú y Bolivia se han gestionado a través de lo local a lo global un poco. La parte global, ¿hasta qué punto frena esas iniciativas locales, ¿no? En el caso, por ejemplo, del buen vivir, por ejemplo, la legislación, la cuestión de los no lugares, de las multinacionales y de la cuestión de, por ejemplo, el derecho internacional, las convenciones, los tratados internacionales. Si bien es cierto, desde lo local se trabaja, pero hay una implicación a nivel económica, a nivel de legislación internacional, y eso cómo afecta esos procesos, y en este caso, por ejemplo, el concepto del buen vivir. ¿A través de eso sí es posible o hay, digamos, un no avance hacia esos procesos? Gracias. Hola, yo me salgo un poco así del tema, pero era saber si estas teorías del buen vivir y todas estas teorías se están aplicando o hay algún gobierno africano que esté trabajando en ello. Tenemos aquí
aquí en esta línea, una lista de 3. El compañero, el primero. Sí, el primero. Sí. Sí. Buenas noches, yo quería agradecerle por la conferencia. Mi pregunta es un poco como lo que decía la compañera atrás. Yo escucho hablar sobre el buen vivir más o menos desde el año 2007, cuando Correa habló sobre los derechos de los recursos naturales y de los animales, ¿sí? Como sujetos de derecho. Pero por lo menos en el parque Yasuni Tete, la réplica que le hicieron fue que era algo muy avanzado para su tiempo, y de eso pasó ya 6 años. Y aún así, en este año, en el 2015, el año pasado, con la nueva agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que sacó nuevamente la ONU, no se habla de esto. Entonces, ¿cuándo será tiempo para que los países desarrollados por lo menos tomen esto en cuenta, realmente lo del buen vivir? Aquí y en primera fila luego. Gracias. Bueno, buenas noches. La pregunta sería, esta idea o esta propuesta no estaría como muy limitada a circuitos locales. Por ejemplo, yo lo veo funcional en comunidades aborígenes y relativamente aisladas, pero tan pronto esas mismas comunidades son afectadas o intervenidas por agentes externos, por no decir occidentales, empiezan a crearse aspiraciones que son distintas a lo que puede o permite el modelo de desarrollo con el cual ellas se han creado, sus cosmogonías propias. Y por ejemplo está el caso de los indígenas sudamericanos, donde sus modelos de desarrollo, estas formas de interpretar el universo y las aspiraciones y lo que vendría siendo el crecimiento y las capacidades, cambia tan pronto entran en contacto con los criollos. Entonces, ¿es realmente replicable esto hacia escalas mayores o solamente es posible en microcosmos y en comunidades aisladas? Gracias. Eduardo, bueno, mi pregunta voy a intentar ser breve. Mi pregunta es sobre estrategia política, porque haciendo un recorrido por los últimos 15 años que más o menos conozco del progresismo latinoamericano, antes de que se llamara así, como tú has dicho, parece como que, me corrige si me equivoco, como que una fuerte movilización social acorde con, en cierto modo, con estos principios del buen vivir, permite que lleguen al poder determinados gobiernos de izquierda y que existe una cierta alianza entre estos gobiernos de izquierda y esta gente que se quiere salir del paradigma del desarrollo, y eso hace que, por ejemplo, el buen vivir aparezca en las constituciones de Ecuador y Bolivia. Y esta alianza se rompe seguramente por malas prácticas de estos gobiernos progresistas que no se quieren salir del paradigma desarrollista. Se rompe hasta niveles de auténtica pelea, ¿no? Como las que vemos entre Alberto Acosta y Correa, que lo pone verde en Facebook siempre que puede. Y llegamos a 2015-2016, donde vemos que estos gobiernos progresistas la están pasando canuta. Al neoliberalismo, al mercado global, ya no le interesan tanto esos bienes que antes extraían y vendían a altos precios, y lo están pasando mal. Las poblaciones lo van a pasar peor seguramente y pueden ser barridos, digamos, por la derecha de nuevo. Mi pregunta es, desde el punto de vista de la estrategia política, ¿sería posible recuperar esa alianza entre los progresismos y la alternativa al desarrollo para articular esas mayorías sociales necesarias para que América Latina siguiera siendo un faro que ilumine a estos europeos que estamos tan perdidos? Gracias. Bueno, empiezo por... Son todas preguntas muy complicadas. Voy a empezar por la primera. La globalización, claro que frena. Ahora, de nuevo, yo insisto, pensamiento crítico.
Ni estemos casados con un lado, ni estemos casados con el otro lado. La globalización frena, genera muchas condiciones. Pero también la experiencia reciente de los gobiernos progresistas es que cuando se quisieron desvincular de la globalización, lo hicieron. El ejemplo que citaba, creo que hoy de mañana, lo repito ahora, es en determinado momento los gobiernos de Brasil, Uruguay y Argentina dijeron pagamos todo al FMI, nos salimos de los sistemas de control y la imposición de planes condicionales y de austeridad del FMI y del Banco Mundial. Y se salieron. Listo. Salirse tiene su costo. Cada país evaluará si está dispuesto a asumir el costo o no. El buen vivir lo que plantea es una desvinculación selectiva de la globalización. No es una postura antiglobalización. Es una desvinculación selectiva de la globalización, producto de recuperar la soberanía y autonomía para decidir en qué queremos ser parte de la globalización y en qué no. Y los países tendrán que decidir. Si a mí me preguntan, yo quiero ser parte de la globalización del rock and roll. Entonces, a mí me gusta que vaya Paul McCartney a Montevideo y que estuvieran los Rolling Stones. Yo no tengo problema con eso. No quiero ser parte de la globalización minera. Me parece que hay una globalización interesante en la cultura, en la música y que es buena para la gente. Me parece que la globalización para exportar materias primas y comprar autos chinos no es buena. Entonces es una desvinculación selectiva de la globalización. África. En África no sé lo que pasa, pero, viste, tu pregunta cómo le hiciste, a mí me deja la idea que yo no me expresé bien. Entonces, preciso. No existe una teoría del buen vivir. No es una teoría, no es un modelo. Es otra forma de concebir la realidad, el mundo, sus relaciones con el entorno, que es entorno. No existe una teoría del buen vivir, no existe un modelo. Y además es coyuntural a cada región, entonces no puede haber un buen vivir africano. No existe eso, es una contradicción de términos. El buen vivir es solo para eso. Los africanos, en diferentes regiones de África, porque es un continente diverso, harán sus propios ensayos de alternativas de salida. Yasuní, Ecuador. Bueno, ahí en la pregunta que tú me haces también hay muchos, es necesario hacer muchas precisiones. La Constitución ecuatoriana obliga al gobierno ecuatoriano a preservar sus parques nacionales, proteger a los pueblos indígenas no contactados y salvaguardar los derechos de la naturaleza. Estas tres condiciones impedían que se explotara petróleo en un parque y reserva biosfera que se llama Yasuní en la Amazonía de Ecuador. No se podía explotar el petróleo porque era parque nacional, porque hay indígenas no contactados y porque están los derechos de la naturaleza. Entonces eso lo dice la Constitución. Si el gobierno ecuatoriano podía o no recaudar dineros para compensar la posible pérdida de venta futuro de crudo, que era su idea era, bueno, a mí me compensan en parte la futura venta a futuro de crudo y yo protejo el Yasuní y no saco el petróleo. Eso no tiene ninguna lógica, porque la Constitución le obligaba a eso. Ustedes conocen el gobierno de España dice, yo voy a cumplir el mandato constitucional de proteger la salud de los niños si la Unión Europea me compensa por los gastos, por lo menos la mitad de los gastos de proteger los niños. No, es un mandato constitucional. ¿Qué tiene que ver pedirle plata a los de afuera? Aclarado eso, sí hay una lógica y se puede apoyar de que haya un fondo de solidaridad internacional para una experiencia de moratoria petrolera para ver cómo funciona. Eso sí está bien y hay que apoyarlo. Y eso fracasó porque el gobierno de Correa disparó la explotación petrolera finalmente. Entonces es un problema de política de Estado, que es análogo a gobiernos que tienen en su constitución diversos niveles de protección de los derechos humanos y no los cumplen. Es análogo. Y en esos países hay grupos que protestan por el incumplimiento de mi país en la protección de los derechos humanos. Y hay una amplia gama, desde la violación de los derechos humanos de los presos en Guantánamo hasta hacer la vista gorda con la violación de los derechos de las mujeres en caso de violencia doméstica en otros países. Es lo mismo. Ahora, que no funcione eso en un país como Ecuador con los derechos de la naturaleza, ¿significa que yo voy a abandonar la prédica y el respeto por los derechos? No.
hay que seguir luchando por ellos. De nuevo, estamos en el buen vivir en un estadio muy inicial. Muy inicial. Y yo creo que es similar a que ustedes imaginen que estamos en periodos previos a la Revolución Francesa, donde había un grupo de gente loca que hablaba de los derechos universales del hombre. Una locura. Entonces acá estamos lo mismo, hay un grupo de gente loca que habla de los derechos de la naturaleza. ¿Qué va a pasar dentro de 100 años? No sabemos. Después toda tu pregunta de los indígenas, etc., de nuevo tengo que hacer muchas precisiones de tu pregunta. Es incorrecto decirte que los indígenas tienen modelos de desarrollo. ¿Ves? Esto es lo que vimos hoy de mañana del tema del lenguaje. O sea, tú estás asumiendo que en el mundo indígena hay otros modelos y que esos otros modelos son de desarrollo. Claro ejemplo de un debate tipo 1 o tipo 2. Yo no logro ver otras realidades, otras cosmovisiones, y entonces lo que veo traslucir de ellas los pongo dentro de mi lenguaje, dentro de mi marco conceptual y lo llamo modelo de desarrollo. No vas a tener ninguna cosmovisión, ninguna ontología indígena sudamericana que hable de modelo ni de desarrollo, ninguna. Esos son conceptos modernos, son de la modernidad. No debe haber concepto más de la modernidad que el de modelo. Y lo mismo el del desarrollo. Segundo punto, indígena es una categoría colonial inventada por los europeos. No existe de verdad. Lo que tú tenés son aymara, quichua, shuar, ayuar, tehuelques, pehuelches, sucesivas guaraníes. Cada uno de ellos son un pueblo, una nacionalidad. Indígena es el término europeo del conquistador para todo lo que no era europeo. Todo lo que no era europeo le llamamos indígena. Pero no existe lo indígena. Entonces yo tengo muchas culturas, muchas cosmovisiones y cada una de ellas tiene su propia versión de qué hacer o qué no hacer. E insisto, el buen vivir toma algunos componentes de algunas de ellas, no todo. Por ejemplo, en la cosmovisión Shuar y Ayuar hay una idea equivalente al buen vivir. Pero el buen vivir en serio de los Shuar y Ayuar es el varón que tiene un harén, que tiene múltiples esposas. Eso no funciona en las visiones convencionales de buen vivir actuales. ¿Por qué? Porque tenemos el componente del ecofeminismo. El ecofeminismo dice, mire, no, señor del harén, usted no va a funcionar. Y además, en una sociedad donde hay harenes, solo los que están arriba en la pirámide social pueden mantener un harén. Es costoso mantener un harén, no sé si saben eso. Los que están abajo, no. Entonces eso implica automáticamente jerarquía y desigualdad dentro de la sociedad. Y eso tampoco es compatible con el buen vivir. Entonces, esa pregunta es muy interesante. Tampoco es cierto esto que tú decís que creen aspiraciones. A veces sí, a veces no. El buen vivir no tiene una predeterminación étnica ni racial. Tú vas a encontrar dentro de un mismo pueblo, dentro de una misma nacionalidad, dentro de una misma organización indígena y dentro de una misma familia, quienes estén a favor y quienes estén en contra del buen vivir. No hay una predeterminación. El buen vivir no es sinónimo de indígena en esta pluralidad que yo les advertía. Y de hecho, toda la información antropológica que hay es casi contraria a lo que tú aseverás. Los mayores promotores del buen vivir son conjuntos diferentes, pueblos indígenas bastante urbanizados y bastante intelectualizados y bastante occidentalizados, dirías tú. Porque los estudios comparados etnográficos, hay uno muy detallado en el caso de Bolivia, para muchas comunidades pobres, su propia condición de pobreza, ellos ven como primera urgencia, por ejemplo, que les resuelven cosas de calidad de vida básica, entonces ellos conciben que el buen vivir es eso, tener agua potable. Y te encontrás con la sorpresa que una segunda generación de familias aymara o quechua, o incluso guaraníes que vienen de la ciudad, son las que reclaman el buen vivir. Y tienen un desarrollo más complejo de lo que es buen vivir. Entonces no pueden establecerse esas cuestiones como tú lo planteabas. Y al margen de eso, las organizaciones, las federaciones de pueblos indígenas de estos países son pro buen vivir. Al margen de toda esta variedad que yo le digo, o sea, entre comillas, el sindicato, la federación de ellos son como institución pro buen vivir
y tienen sus diferentes planes. Tanto la Confederación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica como la CONAI en Ecuador o la CONAMAC en Bolivia, así sucesivamente. Y último punto de tu respuesta. El buen vivir piensa países y conjunto de países. En ningún lugar está pensado como una estructura solo para la local. Lo que yo le decía es que parte de lo local, porque la vivencia de comunidad y la vivencia de naturaleza siempre es local. Ustedes saben de un ambiente, de un árbol, de un río, de un paisaje desde lo local. A menos que vivan en un dirigible arriba de la ciudad de Granada todo el tiempo, pero si no tienen siempre una relación local enraizada con el entorno. Entonces es parte de ahí, eso es lo que yo quería expresarles. Pero buen vivir son estrategias alternativas al desarrollo, por lo tanto piensan los análogos y alternativas al desarrollo de países y de conjunto de países. No es para hacer huertitas a lo nivel de lo local. No, no. Estrategia política. Eso que tú me preguntás es súper complicado. Lo que ustedes llaman, y en la prensa acá de España llaman y varios de la izquierda sudamericana alimentan eso, llaman la nueva derecha, hay que ver con mucho cuidado qué quiere decir nueva derecha, porque algunas de las cosas que hace esa nueva derecha están a la izquierda de la derecha europea. ¿Por qué? Porque la propia existencia del progresismo corrió el debate político. Entonces, por ejemplo, el caso de Macri ha tomado medidas pro mercado, pro empresas en los últimos meses, pero también amplió los programas de compensación y asistencia económica de la asistencia universal por hijo, que nunca eso haría un gobierno conservador, pero él lo hizo. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, sí es cierto, en el sentido que tú decís, que hay una recomposición de los sectores que podrían llamarse conservadores o de centro derecha, que así como la izquierda se transformó en progresismo, esta derecha está en mutación generando una cosa nueva que habrá que ver qué es. La alianza que tú decís, sí, la alianza yo creo que está en marcha, pero va a ser una alianza con la izquierda, no con el progresismo. Porque el progresismo tiene también una cuestión de que se está encerrando en sí mismo. O sea, ellos son tenaces y constantes hasta que sucumben. No ves que haya una reacción de apertura a buscar nuevas alianzas. Por ejemplo, el gobierno de Evo Morales acaba de perder el referéndum de la reelección presidencial y uno se imaginaba que al miércoles, al jueves del resultado electoral del domingo iba a haber una reflexión de buscar nuevas alianzas, recomponer ciertos tipos de políticas públicas, buscar un nuevo diálogo con las organizaciones indígenas. No. La reacción del gobierno de Evo Morales fue presentar un proyecto de ley para controlar Facebook y Twitter, porque dice que lo atacan de Facebook y Twitter. Entonces ahora hay un proyecto de ley que presenta un legislador que si tú pones un meme puedes ir de 6 a ciertos años a la cárcel por hacer de estas imágenes de broma en Twitter. Esa es la reacción. Entonces la alianza va a ir por los sectores de izquierda, me parece que va a ser un bypass del progresismo. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando la sesión.